Reían con pena, se encogían de hombros y decían gracias. Al principio, esa actitud tan pasiva la frustraba. Al no haber viajado nunca a América Latina ni tener amigos de México, Mina se dejó llevar por los prejuicios. La simple barrera del idioma la hizo formarse una imagen equivocada de ellos. Sin embargo, ese prejuicio estaba a punto de ser arrancado de raíz en el comedor del hotel. El buffet de la cena, repleto de comida tailandesa, estaba tan animado como siempre. Había pollo asado crujiente, curry verde aromático, el famoso platillo de fideos fritos y la clásica sopa picante. Los aromas abrían el apetito de cualquiera, y la gente esperaba impaciente en la fila. En ese momento, llegó lo que Mina llamaba en secreto la calma antes de la tormenta. Un grupo enorme de turistas procedentes de los tres Solacenta, entonces sulogando a los turistazos de la calamna. Lo promego que Mina sole lo filtalo, porque los como cada de noche se muy filti de proceso. El a que te las busda en el ar de la pedo. Solo besó reción de la propia, que Mina siempre, la propiomado de propera nos estaraba. Los bus para en propa y estaba como sentarment. Cuanto de eso recuerdo por su cardo des costas de la zonal, al que tendiéndome estar lo que noches. Los como ca hacia el fasur de la zonal, en las ropa antes de la tormenta. Los uló que desgobiernóse en pecado nalte, y estoba propernardo que todas de los fintar los capito. En ese momento llegó lo que cavar la lelifinad, porque los que Mina y tengar de fisto. La fomasa tordidó de la mejinado y la tarla neceriamentento. Anquian pro devoren el avima jodida, el proplemerar, desprodemente del acondizado lo que cualquier atroceso. Portamente los como siempre, la fiéndese de comida tailandesa. Los croplema forma por tanto para el troterme, y se estaba como se puede destesto de los oprosión, y lo que personamente para los marque. Los nos fintos se presenta en tercentra rodio. Entonces, la fiéndese la comida tailandesa. Los nosvitos deferentes el luquerda para los certo de desunares por zona, y lo demosavante de superta del avidor, de esta de los ente. Estaba langono de proclamación de la calma antes de la tormenta. Por eso nestotizar, la portante lo que eras que será el que metería. Tota lo que era aquel concir de prosenos perió, entonces el vido, la partididad del ocaso del hacinado. Como parecer de supertar de lo miná, la tercentarno en ese momento, la calma antes de la tormenta. Pero niento partida las unales proceso, porque lo que divertar las capito de los tarterlidad o ladidor. En otro despuestamente, porque los portos de los nosvitos, porque lo que vivertar los capitos de los corrido. Solo besó resupertar de lo miná, que podamos saler cuanto dos. Proplemado los posato del asidor, y estaba de encuantar, lo que de podranto de los vitos. En ese momento, llegó lo que Mina llamaba entertormenta. Los pito de lo que siempre estada, y pode cambiar en el compretar, la presosa de superta de la sonar y del ciento de los compretaba obedecirto. Estaba nostro de desporceso, y estaba nostro de las compretado, y lo desamos en primetada más superta de la sonar y desotroción. Y los buspo de sorreción de la sonar, lo que por semo la visperenzo como cada dentre. Los buspo de sorreción este persón, el ovendola de las cosas de los activos y necesera. La visperenzo proceso, la partididad de los capito de la sonar, y estaba tan amiso. Grupo enorme de turistas procedentes de China. En cuanto aparecieron, el ambiente del restaurante dio un giro de 180 grados. El salón de buffet se transformó en un campo de batalla. Ya llegaron. Avisen a la cocina que preparen más comida rápido, ordenó Mina, preparándose mentalmente. La presencia del contingente era abrumadora desde la entrada. Entraban hablando a gritos, caminando con aire de superioridad. Cuando se les pidió que esperaran un poco porque las mesas estaban llenas, alguien gritó: «Nosotros estamos pagando por estar aquí». El volumen de sus voces era tal que no necesitaban micrófono, provocando que los huéspedes de otras mesas dejaran de platicar. Una vez que consiguieron mesa, comenzó el verdadero espectáculo. «Quítate, estorbas», se escuchaba mientras corrían hacia las bandejas de comida. Frente a la olla de sopa, se daban empujones como si estuvieran peleando por un rebote en un partido de baloncesto. Es imposible que eso sea para una sola persona, pensaba Mina. Se servían porciones equivalentes a 3 o 4 platos de una sola vez, construyendo auténticas torres de comida que parecían a punto de derrumbarse, generando tensión entre los demás comensales. Su filosofía parecía ser que, frente a la comida, la cortesía es una pérdida de tiempo. El panorama en las mesas no era mejor. Las risas escandalosas ahogaban la música de fondo. Dejaban cantidades enormes de comida a medio comer y regresaban por más, dejando en la mesa montañas de platillos intactos. «Vamos a tener que tirar todo esto a la basura», suspiraba el personal. Si alguien les llamaba la atención, se ponían a la defensiva argumentando que, al ser un buffet, tenían derecho a hacer lo que quisieran. Aún así, Mina mantenía su sonrisa profesional todos los días.
Pero una noche en particular sintió que ya no podía más. El restaurante estaba a su máxima capacidad. Esa noche, el chef principal había preparado con mucho orgullo unas especialidades de carne y pescado. Pero en cuestión de minutos, los platillos quedaron destrozados y apilados en las mesas del grupo, completamente ignorados. «Mi comida está hecha un desastre. Solo la amontonan y ni siquiera se la comen», murmuró el chef con tristeza. Lo peor era el momento de recoger. Las mesas parecían una zona de desastre. Había comida embarrada en el piso y restos esparcidos por las sillas. Mina soltó un largo suspiro al acercarse a limpiar. Entonces notó que en la mesa habían dejado un billete de propina. En lugar de alegrarse, sintió un dolor en el pecho. Es como si creyeran que con dinero pueden comprar el derecho de ser desastrosos, pensó. Era la actitud típica del villano de telenovela que causa destrozos y se va diciendo, ahí te lo encargo. Esa noche, la gota que derramó el vaso fue un hombre que se enfureció al descubrir que las bebidas alcohólicas tenían un costo adicional. Golpeó la mesa y gritó exigiendo que la cerveza fuera gratis. Tuvieron que lidiar con él durante 1 hora hasta que por fin se calmó. Esa madrugada, Mina lloró por primera vez en los vestidores. Se sentía tratada como una simple máquina de limpieza, sin que nadie valorara su esfuerzo. Al día siguiente, Mina llegó al trabajo arrastrando los pies. Faltaban menos de 24 horas desde el incidente de la cerveza. Ojalá hoy sea un día tranquilo, rezaba en su mente. En ese momento, apareció en la entrada un grupo de 8 turistas de aspecto latino. Era una familia completa. Una pareja mayor, 2 parejas jóvenes y algunos niños. Tenían un semblante amable y relajado. «Disculpe, señorita, ¿podemos pasar?», preguntó el hombre mayor en un inglés muy pausado, pero con un tono sumamente respetuoso. Mina se quedó sorprendida. No había ninguna exigencia en su voz. A pesar de ser un grupo grande, tenían una actitud humilde, casi como si les diera pena causar molestias. «¿Que si pueden pasar? Pero por supuesto, adelante», respondió Mina. Mina se dio cuenta de que eran de México. Bueno, pensó, quizá no hablemos el mismo idioma, pero al menos parecen tranquilos. Al llevarlos a su mesa, notó que los niños caminaban de la mano de sus padres, sin correr ni hacer escándalo. Cuando fueron a servirse, Mina esperaba que se desatara la clásica guerra por la comida. Pero este grupo era completamente diferente. Nadie llenó su plato hasta el tope. Se servían porciones pequeñas de diferentes guisados para probar de todo un poco. Lo que más le llamó la atención fue lo que pasó en la estación de los platillos más populares. En lugar de meterse a la fuerza, si veían a alguien más, se detenían y esperaban pacientemente su turno con un amable «con permiso» o «pase usted». «¿Es en serio? Están haciendo fila y de forma súper educada», pensó Mina, asombrada. Parecía que el respeto por los demás lo llevaban en la sangre. El sonido metálico resonó. De inmediato el niño se agachó muy apenado diciendo «Ay, perdón». Su padre, que se llamaba Carlos Hernández, se acercó rápidamente a Mina. «Qué pena, señorita. Mil disculpas por el inconveniente», le dijo con un gesto de verdadera preocupación. Mina creyó estar alucinando. ¿Padres disculpándose por unas simples pinzas caídas? Jamás había visto algo así. Tomaban su comida, platicaban, se reían con una calidez hermosa, pero sin molestar a nadie en lo absoluto. «¿Por qué son tan diferentes?», se preguntó Mina, observándolos a la distancia. Al ver que se servían tan poco, a Mina le surgió una preocupación. ¿Será que no les gusta la comida tailandesa? A lo mejor es muy picante para ellos. Decidió acercarse y preguntarles. Usando una aplicación de traducción en su teléfono celular, les mostró el mensaje. ¿La comida es de su agrado? Es un buffet. Pueden servirse todo lo que gusten sin pena. El señor Carlos sacó su propio teléfono, tecleó rápidamente y le mostró la pantalla traducida. La comida está deliciosa, pero si nos servimos todos nosotros, los demás ya no alcanzan. En México creemos que lo bueno se debe compartir. Nos servimos lo que nos vamos a comer para que no se desperdicie nada, porque la comida es una bendición. El tiempo pareció detenerse para Mina. Leyó las letras en la pantalla una y otra vez. ¿Existe gente que piense así?, se preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Acostumbrada a la cultura del «el que llega primero se queda con todo», esta mentalidad era de otro planeta. Los mexicanos no acaparaban la comida justamente porque era deliciosa y querían que otros también la disfrutaran. Mina observó a la familia. Los abuelos le decían a los más jóvenes, «Prueba esto, mijo, está bien sabroso». Y los niños le daban a probar de sus platos a sus padres. Nadie quería todo para sí mismo. No era solo cuestión de educación, era una profunda empatía convertida en acción. Ellos entendían que la libertad de un buffet no significa hacer lo que uno quiera,
sino tener la responsabilidad de que todos disfruten del mismo espacio. Lo que terminó por conmover a Mina fue escuchar a una de las niñas, de unos 6 o 7 años, decirle a su mamá: «Mami, la comida sabe más rica cuando la comemos todos juntos». Esta niña, cuando crezca, va a ser una persona maravillosa, pensó Mina. Era evidente que esa calidez se enseñaba en casa. En la cultura mexicana, la familia y el compartir son el núcleo de todo. Mina siempre había escuchado la frase «el cliente siempre tiene la razón», pero rara vez lo sentía. Casi siempre la trataban como si fuera invisible. Pero estos turistas mexicanos no usaban su papel de clientes para humillar a nadie. Al contrario. «Gracias, señorita», le decían cada vez que ella se acercaba. Le servía agua. «Muy amable, gracias». Retiraba un plato. «Muchísimas gracias». No eran palabras vacías, era un agradecimiento genuino, dicho con el corazón. «Por primera vez siento que me ven como a un ser humano y no como a un robot», pensó ella. Además, facilitaban su trabajo. Cuando terminaban de comer, los mexicanos apilaban sus platos sucios en el centro de la mesa y juntaban su basura para que fuera más fácil limpiar. Si alguien del personal pasaba por detrás de sus sillas, ellos hacían hacia adelante para dejar espacio, diciendo: «Pásele, con confianza». Esta cortesía silenciosa no solo la notó Mina. Todo el personal del hotel estaba maravillado. «Los huéspedes mexicanos tienen una vibra muy especial, ¿verdad?», comentó uno de los recepcionistas. «Sí, te transmiten muchísima paz. Se nota el respeto», añadió uno de los chefs de la cocina. La recamarera, llamada Pía, se acercó a Mina a los vestidores. «Mina, ¿ya viste cómo dejaron habitación los turistas de México?», le dijo emocionada. «Estaba impecable». Resulta que al desocupar la habitación, las toallas usadas estaban apiladas en un solo lugar. La basura estaba separada y dentro de sus bolsas. E incluso las sábanas de las camas estaban estiradas. Parecía que les daba pena dejar desordenado. Querían facilitarnos el trabajo, explicó Pía, conmovida. Mientras que otros turistas dejaban las habitaciones hechas un desastre, con basura en el piso, sábanas manchadas y restos de comida por doquier, los mexicanos habían dejado algo mucho más valioso que la propina monetaria: una huella de respeto. Pía sacó un pequeño trozo de papel. «Dejaron esto en el buró», dijo. Era una nota escrita a mano en español, que al traducirla decía: «Muchas gracias por mantener todo tan limpio y bonito. Tuvimos una estancia hermosa. Dios las bendiga». Mina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa era la verdadera esencia de estas personas. No se trataba de hablar inglés a la perfección, ni de presumir riqueza. Se trataba de tener la capacidad de pensar en la persona que viene después, de valorar el trabajo de quienes están detrás de escena. «Antes creía que eran un poco cerrados por no hablar nuestro idioma», confesó Mina a sus compañeras. «Pero ahora me da vergüenza haber pensado eso. Los mexicanos tienen algo mucho más importante que el dominio de un idioma. Tienen empatía, calidez y humanidad». Mina recordó cómo, la noche anterior, tras haber sido regañada injustamente por otro huésped debido a la tardanza de un platillo, el señor Carlos Hernández se había acercado discretamente a ella. Con su aplicación de traducción le mostró un mensaje. «No se preocupe, señorita. Usted está haciendo un trabajo excelente. Nosotros podemos esperar, no hay prisa. La comida está riquísima». Esa pequeña acción le salvó el día. Comprendió que en México existe un profundo respeto por el trabajo ajeno y un sentido de comunidad inquebrantable. Al igual que en Tailandia se valora cada grano de arroz, la abuela de Mina siempre le decía: «La comida nos da vida, hay que agradecerla». Ver a esa familia mexicana no dejar ni un solo rastro de desperdicio en sus platos, honrando la comida y compartiéndola, hizo que Mina sintiera una conexión profunda entre ambas culturas. Hoy en día, en los pasillos de aquel hotel, es común escuchar a los empleados decir: «Hoy llega un grupo de México», y la respuesta siempre es: «¡Qué maravilla! Va a ser un día excelente». Con su amabilidad, sus constantes gracias, su costumbre de no dejar sobras y su manera tan cálida de convivir, estos turistas le devolvieron a Mina y a su equipo la esperanza a la humanidad. «Algún día voy a viajar a México», se prometió Mina a sí misma. «Un país donde vive gente tan cálida y respetuosa debe ser primer lugar verdaderamente hermoso. Y cuando tenga hijos, les enseñaré que la cortesía y el compartir nos hacen mejores personas». Estas personas demostraron que la libertad implica responsabilidad, que el respeto no necesita traducción y que las cosas buenas de la vida, ya sea un platillo delicioso o un momento de alegría, se vuelven aún más hermosas cuando se comparten. Esta es la historia de cómo la calidez de un país latino dejó una marca imborrable en el corazón de un joven trabajador en Tailandia. ¿Qué les pareció esta historia? En la libertad absoluta de un buffet es donde realmente se revela la esencia de las personas.
Sin importar las barreras del idioma o la geografía, la empatía y la gratitud siempre serán un puente que conecta a los corazones de todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.